¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar allí. Bienvenido, bienvenida a otro conversatorio. Leer a Fernando Iglesias es una aventura vertiginosa. Corta el aliento, créame. Yo lo leo desde hace ya mucho tiempo. Es un guerrero, es un gladiador de la palabra y de las ideas. Pero lo de gladiador no lo pongo como una metáfora elegante. También se convirtió en un gladiador de los sets televisivos. En este tiempo de la patria panelística y de los debates acalorados, hoy propongo otra cosa. Propongo una charla casi sin tiempo, jugándole al tiempo. Es el peronismo, estúpidos, nos dijo, estúpido. ¿Cuándo y cómo se jodió la Argentina? Y lo que trato de plantear esta noche con el diálogo que vamos a mantener es si se pone a prueba su tesis. Ahora que todos estamos mirando a Fariña, que la obscenidad del robo se desnuda frente a nosotros, la pregunta es acuciante. ¿Fue el kirchnerismo o es el peronismo? ¿El kirchnerismo es peronismo? Ahí está la trampa, ahí está la vuelta, ahí está la metamorfosis, una más en la historia del ancien régime, dice Fernando Iglesias. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre ha buscado, cuando se convierte en mala praxis neoliberal, desprenderse del menemismo, así lo hizo. O en este caso, si las pruebas caen sobre Cristina y sus acólitos, no sé cuántos presos habrá en el futuro. El peronismo dirá, el kirchnerismo, el montonerismo del siglo XXI nunca fue peronismo. En el medio está Macri, está usted, estoy yo, estamos los no peronistas, los peronistas. Está el país. ¿Es la Argentina un país dentro del peronismo? Así como Santa Cruz, una provincia dentro de una estancia de Lázaro Báez. Imagínese un juego de muñecas rusas. Esta noche también hablaremos de los desafíos del presidente, de los desafíos de Cambiemos. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. Yo muy bien, ¿cómo estás, Pablo? Vos terminaste este libro en el otoño del año pasado. Más o menos, sí, antes... Yo lo tengo porque cerquita de Populismo Nunca Más apareció este que tiene una contundencia de Scioli presidente. lo inobjetable. Cuando se publicó, el presidente iba a ser Scioli casi seguramente. Listo. Por lo tanto, todas las tesis de Fernando en este libro eran tesis preventivas. Nadie sabía qué iba a pasar. ¿Finalmente venía otra versión de peronismo a gobernarnos? ¿O una alternativa no peronista aparecía en el horizonte? Y esa alternativa no peronista hoy gobierna. Sí, yo dejo en el libro una puerta abierta a que eso suceda, pero lo veo, lo sigo viendo como un milagro. Ocurrió un milagro porque de un lado se cometieron todos los errores posibles, se abusó del poder con la habitual locura, la ubris, como la llamaban. El poder enloquece, ¿no? Y el poder absoluto enloquece absolutamente. En realidad la palabra es acerca de la corrupción, el aforismo de Lord Action. Pero sí, o sea, la mayor probabilidad era Scioli. De hecho, fue difícil publicar el libro. Hubo editoriales importantes que no quisieron publicarlo porque se calculaba que el próximo gobierno era un gobierno peronista. Y por suerte hubo una editorial que la publicó, dirigida por varias de los... Sí, que la dirigen son peronistas. Conozco a la gente de Galerna. Así que hay que distribuye mi libro. Hay que reconocerlo porque han tenido el coraje de publicarlo cuando era un poquito riesgoso. Y es interesante lo que vos mencionaste, porque el libro nació, el libro original no era sobre el peronismo, era sobre el kirchnerismo. Se llamaba la década... ya me olvidé. No, ni siquiera era la década perdida. Bueno, era sobre el kirchnerismo. Y yo en un momento... releyendo el libro, me di cuenta que estaba diciendo cosas por ahí con un ángulo más polémico, con alguna originalidad. Pero estaba dentro del rango de lo que se decía en ese momento, ¿no? De un cierto mainstream que había, de que el kirchnerismo...
Y me pareció que era injusto y era repetir, limitarme a decir algo que ya estaba siendo dicho y que daba para más. Y por eso dije, bueno, vamos a ampliar el foco, vamos a poner el peronismo. Y me gustó mucho mira, esto del peronismo, el menemismo y el kirchnerismo no son peronismo, cosa que me gritan, ¿no? Me han insultado vastamente en varios programas de la patria panelística, como decís vos. Con el hecho de que el menemismo no es peronismo y el kirchnerismo no es peronismo. Yo tengo dos sugerencias para los compañeros peronistas. Uno, porque que el menemismo no es peronismo lo dice el peronismo y lo dice el kirchnerismo. Ahora, la mayoría del Senado la tienen el peronismo y el kirchnerismo. Y acaban de tener 2/3 para sancionar la ley antidespido o para darle media sanción a la ley antidespido. Muchachos, ¿por qué no usan esos 2/3 que tienen para sacarle los fueros al compañero Menem? ¿No? Si el menemismo no es peronismo y el peronismo verdadero y el kirchnerismo están de acuerdo en que Menem es un corrupto y que lo que hizo no es peronismo, ¿por qué no le sacan los fueros? Así va preso por los 7 años de prisión efectiva que tiene. Y otra sugerencia para los muchachos del Partido Justicialista, que dicen, no, el peronismo, el kirchnerismo no es peronismo. Bueno, muchachos, están todos afiliados al partido de ustedes. ¿No tienen un tribunal de disciplina? Digo, ¿por qué? Si no son, ¿por qué no agarran y los sancionan y los echan? Porque vos imaginate que en la socialdemocracia alemana o en el partido serio que vos quieras, vos tenés dentro del partido dirigentes que han gobernado por años, no han respetado la doctrina fundamental del partido y además a ojos vistas son corruptos. Los echan. Échenlos, muchachos, porque acá también los machos peronistas son muy machos, pero ciertas cosas, ¿no? Cristina sigue siendo afiliada, Aníbal sigue siendo afiliada, Devido sigue siendo... Todos esos son afiliados del partido de ustedes. Si no son peronistas, ¿por qué no van al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué en vez de decirme a mí que no son peronistas, no se lo dicen al Tribunal de Disciplina del partido de ustedes y lo sacan? Cuando decía un gladiador de los sets televisivos, decidiste y explicás en tu libro, y eso me parece formidable. El libro, en serio, corta el aliento cuando lo lees porque no te da tregua. No te da tregua en la interpelación. Te sentís interpelado, seas peronista o no seas peronista, porque Fernando Iglesias no está, interpreto, proclamando que al peronismo nuevamente hay que proscribirlo. Te pones en el lugar que nadie quiere ocupar, que es el del antiperonista, porque decís, el peronismo no tiene antítesis. El peronismo lo es todo, y todos los que han buscado oponerse al peronismo han buscado ser una opción superadora, pero sin admitir que el problema central es el peronismo, sino diciendo, bueno, el peronismo es esto, nosotros vamos a hacer otra cosa. Y cuando te pones y decís, no, voy a encarnar mi oposición al peronismo, te estás poniendo en un lugar incomodísimo, de provocador. Sé que también eso garpa, como dicen algunos, a veces garpa y a veces duele, y a veces cuesta. Digo garpa para que te inviten a un programa de televisión. Ahora, en el fondo... No, se vendió muy bien y también eso me ayudó en mis finanzas maltrechas. Bueno. Así también garpa. En el fondo, estás completando o estás interpretando el physique du rôle de un argentino culposo. Porque hay muchos que no quieren al peronismo, pero no se animan a cuestionar los fundamentos de la debacle que generó el peronismo a lo largo de los últimos 70 años. Sí, pero es cierto eso, pero yo creo que en esto... eso es cierto, y a mí me pasó por un tiempo, porque no había que pelearse con el peronismo, porque la gente era peronista, entonces había que tener votos del peronismo y no sé qué cosas más. Entonces, o tenías que perdonar al peronismo, al peronista bueno, al peronista del león herbívoro. Exactamente, estaban el abrazo por un lado, Perón-Balbín. El abrazo de Perón-Balbín, sucedido en el año siguiente del abrazo de Perón-Balbín, Perón creó la AAA. ¿No? Bien. Así que ese argumento que es el de Julio Bárbaro no funciona muy bien, porque la verdad que yo... Y además la grandeza del abrazo entre Perón y Balbín es de Balbín, que había estado preso varios años. Mirá ese abrazo. Bueno, otro de los grandes abrazos peronistas, ¿no? Balbín había estado preso durante el gobierno de Perón y había estado preso con un cargo de insubordinación e injurias al gobierno por declaraciones hechas como diputado de la Nación. Así que si 30 años después hubo alguna grandeza en el abrazo entre Balbín y Perón, fue de Balbín, no de Perón. Pero es interesante porque yo creo que la sociedad en esto
todo el mundo se cuida de no meterse con Perón. Se meten con Perón, pero a Evita no la vayas a tocar Evita. Estamos en contra del clientelismo, pero con Evita y la Fundación Evita, nada. ¿No? Y eso fue durante mucho tiempo la norma. Yo creo que si algún mérito tiene el libro, es que corrió el límite de lo que puede decirse sobre el peronismo. Sacó el tabú de que al peronismo hay que sacarse el sombrero y hay que desinfectarse y decir, yo no estoy contra los bombardeos, yo estoy en contra de los bombardeos, yo no estoy en contra del peronismo, no quiero proscripciones, ¿viste? Digo, eso está de por sí, estamos en una sociedad democrática, no puede ser que nos sigan corriendo con eso. Y la sociedad, voy a ser más optimista, yo creo que está un paso adelante de los políticos en eso, porque si la sociedad hubiera pensado que el problema era el kirchnerismo, hubiera votado a Massa. El presidente hoy sería Massa, que en muchos aspectos aparece para el común de la gente como algo parecido a Macri, pero que tenía una base peronista que le iba a permitir gobernar. Y sin embargo la sociedad no votó a Massa, votó a Macri, demostrándole, escuchen el voto de la gente, los señores políticos, demostrándole que la gente tenía conciencia de que no era solamente, o por lo menos una parte importante de la sociedad, dijo, no es solamente el kirchnerismo, es el peronismo, por lo tanto no voy a votar a Massa y al Frente Renovador, la renovación permanente del peronismo, siempre son el peronismo que vale es el que viene, el menemismo no fue, el kirchnerismo no fue, el que venga otro y ese tampoco va a ser. La que más me gustó fue la metáfora deportiva. El peronismo juega al rugby y le pide a los otros que jueguen al fútbol y con la pierna livianita. Claro, si apenas ponen pierna fuerte jugando al fútbol, el peronismo saltan todas como vírgenes ultrajadas. Pero ellos juegan al rugby, ellos te taclean, te meten la pata, para ellos está permitido todo. ¿Sabés lo que más me impactó de tu libro? Tu currículum, tu historia personal. Cuando contás tu historia personal, la historia de tus primos, tu propia, la de tus abuelos en Avellaneda, los que se quedaron, y por qué no regresás a ese lugar del conurbano, y por qué tenés una cosa personal con la provincia de Buenos Aires y con el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Con la provincia de Buenos Aires tengo pena, una enorme pena de ir a Avellaneda y ver en qué se ha transformado el barrio. Cuando yo me crié, que fue la última Argentina razonable, que fue la Argentina de los años 60, la Argentina que de alguna manera dejó Frondizi y que tuvo su mejor expresión en el gobierno de Ilía. Donde Avellaneda era Detroit. Avellaneda era Detroit progresista, ¿entendés? Vos era un gusto, porque vos veías, llegaban los proles a laburar con la camperita, la carterita bajo el brazo, engominados, a mediodía todo el mundo a comer a la fonda, con un vinito, y seguían laburando. ¿Viste? Hoy vas por ahí, ¿viste? Y encontrás los pibes desparramados por el piso tomando birra. Si hay algún lugar donde todavía se trabaja, salen al mediodía, se tiran en el costado y se comen un sándwich de mortadela. Bueno, se transformó en la Detroit del desastre y se transformó en la de Detroit del desastre peronista, ¿no? Porque el peronismo ha gobernado casi permanentemente todo el país en el último cuarto de siglo, pero ha gobernado permanentemente la provincia de Buenos Aires durante el último cuarto de siglo. Y las consecuencias de la provincia de Buenos Aires están a la vista, lo que pasó en La Plata, lo que pasó en Once también pasa en Capital, pero es lo mismo. Todos los que estaban ahí arriba eran la provincia de Buenos Aires, porque los servicios son desastrosos para toda la gente laburante de la provincia de Buenos Aires. Ahora, y yo cuento, yo empiezo con una historia bonaerense y cuento una parte de mi biografía y cierro con un currículum. Porque vos apenas criticás al peronismo, te transformás en el cheto de Recoleta, por decirlo así. Y yo no tengo nada contra la gente de Recoleta, yo no creo que ser pobre o ser rico sean categorías de valor, ni una ni la otra. Pero soy lo que soy. Yo me crié en Avellaneda, me eduqué en el normal de Avellaneda, puedo contar una historia de abuelos inmigrantes que cuando llegaron acá, como digo en el libro, eran tan pobres como cualquiera, porque lo único que tenían era una valija con la ropa y no tenían otra cosa. Así que no había gente más pobre que mis abuelos cuando llegaron acá. Y tengo el orgullo de eso, de ser políticamente incorrecto, por ser, y durante estos 12 años haberme bancado ser y haberlo dicho, ser de clase media, y ser porteño y ser hijo de europeos, mi mamá era española y mis cuatro abuelos también. Fernando, te traigo al presente. ¿Cómo evalúas a Cambiemos? ¿Cómo lo ves a Macri? Mirá, yo creo que han heredado un desastre económico y unas arenas movedizas políticas. Y consideran, si partimos de ese análisis, lo están haciendo
razonablemente bien, mejor de lo que de lo que podría esperarse racionalmente. A ver, la Argentina tenía un déficit fiscal de entre el 5 y el 7%, en una situación donde estaba cerrado el crédito externo, niveles de pobreza enormes, 4 años de recesión, inflación entre las 3 más altas del mundo. Bueno, cada vez que la Argentina llegó a esa situación, voló por los aires. Y voló por los aires porque yo escucho decir ahora esta cosa de no han hecho nada por los de abajo, no han hecho nada por los más vulnerables. A ver, cada vez que la Argentina llegó a esta situación, voló por los aires y los que la pagaron fueron los más vulnerables, con aumentos de la pobreza de un año para otro del 30 y del 50%. 1975, Rodrigazo. 1981 se cayó la tablita, en 1982 estábamos con Galtieri en las Malvinas, después un desastre. 1989, la hiperinflación, primera vez que la Argentina supera el límite de pobreza del 50%. Y después vino la convertibilidad y al final de la convertibilidad vino el 2001-2002, donde volvimos a superar récord absoluto de pobreza en la Argentina, 57%, no es la alianza, fue el gobierno peronista de Duhalde. Entonces, íbamos ahí. Entonces, primera cosa que hizo este gobierno es evitar que el país volara por los aires. ¿Y crees que esa sociedad que tiene en el peronismo, según tu tesis, aquí una especie de psicópata que la psicopatea permanentemente, habrá percibido esos abismos de la crisis? Porque, digamos, no la mitad, pero un poquito menos de la mitad votó por Scioli. Sí. Digamos, votaba por una alternativa diferente, más de lo mismo, pero más peronismo. ¿No es ese el desafío principal de Macri? Digo, el desafío de de que una parte de la sociedad no haya percibido un 2001, un Rodrigazo, ese borde del abismo del que muchos muchos hablan. Sí, coincido, ese es un punto tremendo de la agenda y que ahora se empieza a notar. Yo creo que el gobierno ha sido insuficiente en comunicar la gravedad de la crisis. Y eso, claro, al principio tenías la luna de miel, 60, 65%, daba lo mismo comunicar o no comunicar, pero ahora es un insumo que vos necesitarías ahora, la conciencia por parte de la gente del abismo al que nos asomábamos. Creo que están corrigiendo, la declaración de Macri de estos días es esa, ¿no? Insiste en cuál es la situación en la que recibió el país. Y ahí hace más que eso. Y acá viene la otra cuestión sobre el peronismo. Hoy ha dicho, hoy le pidió a Massa le contestó, no acompañemos al kirchnerismo. Sí. En la ley antidespido. ¿Sí? Massa le dijo que hay que ocuparse más de los trabajadores, con lo cual Massa está planteando que va a ir con el kirchnerismo a aprobar la ley antidespido. Mira, Massa la declaración más graciosa de Massa fue la semana pasada diciendo que no era momento de no sé qué medida impopular, ¿no? No es este el momento. Claro que no, Massa. El momento era cuando vos eras jefe de gabinete en el 2008 y sobraba la guita todavía. En ese momento había que ser prudentes, dejar de inflar la economía tirando dinero y provocando inflación. Ese era el momento de organizar la economía, de hacer lo que en algún momento prometieron, la sintonía fina. Era el 2008, era jefe de gabinete Massa, claro, ese era el momento. Ahora, ¿cómo puede ser que el que estuvo ahí, en el momento en que verdaderamente había que haber reordenado la economía, diga, no, ahora no es el momento? ¿Cuándo es el momento? ¿Después del abismo? Porque nos llevaban al abismo. Y yo en esto quiero ser personal, quiero hablarle sobre todo a la clase media. Porque la clase media en eso a veces es muy superficial. Yo recuerdo la indignación con la que la gente salió a cacerolear en el 2001 y después nos comimos 13 años de estos muchachos, ¿no? Entre Duhalde y los 12 del kirchnerismo. Y la pobreza, es cierto que la situación era difícil, era 38.3% la pobreza en octubre del 2001, cuando la clase media argentina salió a cacerolear. Y al año siguiente, la pobreza llegó en un solo año a 57.5%. Esto no lo digo yo, lo dice el INDEC, cualquiera lo puede googlear. 57.5% y nadie salió a cacerolear porque era el peronismo. Y yo estoy volviendo a ver este fenómeno.
de gente que se bancó cualquier cosa por 12 años y ahora te dice, ay, mirá lo que dijo Aranguren. Sí, la verdad que Aranguren no estuvo oportuno, estuvo muy mal, ok, pero venimos de bancarnos años de cadena nacional de una señora que se plantaba ahí, hablaba 2 horas por cadena nacional y decía lo que se le venía a la cabeza, que no era mucho además. Entonces, mantengamos las dimensiones. Yo no digo que no hay que criticar al gobierno, pero me parece que hay que medir con una vara justa y hay que medir con la misma vara a los gobiernos no peronistas y a los gobiernos peronistas. La misma, no distinta. Hugo Moyano, haciendo gala de su histrionismo, pero también de cierta desfachatez muy habitual en el léxico peronista y en la bravata peronista, dijo: Macri sabe de política lo que yo de capar monos, ¿no? Y ha escalado esa frase, ¿no? Ha hecho escuela esa frase. Por eso creo que nunca mejor que esta noche la charla esta sobre tus tesis del peronismo. Ese Moyano que estuvo y que se fue del kirchnerismo y que ahora le dice a Macri: che, pibe. Mirá, los compañeros tienen una cierta dificultad de hacer afirmaciones políticas sin mencionar los miembros viriles o el acto sexual. Eso es lo primero que hay que destacar, ¿no? Digo, si nosotros seguimos pensando en términos, la política, en términos de actos sexuales, sodomizaciones y órganos reproductivos, capar, ¿no? Toda esa locura forma parte de una cosa que está... por lo menos yo intento describir en el libro, que es la psicopatía, la psicopatología del peronismo y del Partido Justicialista. El golpeador y la mujer como golpeada. El marido golpeador de la sociedad argentina, mujer golpeada. Eso es lo primero. Segundo, Moyano. ¿Qué puede decir Moyano? Moyano fue una pieza central del kirchnerismo. Ahora pone cara de ofendido. Fue una pieza central Moyano, y yo creo que está muy nervioso también porque el gobierno ha atacado una parte importante de su emporio camionero, que es volver a reactivar realmente los ferrocarriles, hacer un ferrocarril sobre todo al norte, para que las provincias del norte, y acá otra noticia para los que dicen no hacen nada por los más vulnerables. Muchachos, los más vulnerables viven en el norte, no en Capital Federal. Entonces, cuando meten aumento de tarifa con disminución de subsidios y tarifa social, y a la vez construyen, está el plan ahí, ¿no? Yo espero que lo hagan, infraestructura para conectar el norte del país, donde están los más pobres de la Argentina, bueno, pensar en que generar trabajo a través de la obra pública era un concepto keynesiano, ¿no? No era el New Deal, no era Keynes, la intervención del Estado creando trabajo a través de la obra pública. No, este es un gobierno neoliberal, pero eso es keynesiano, muchachos. Entonces, a mí me parece que el compañero Moyano... que antes no era Keynes, era Stalin. Sí, a ellos les gustaba más Stalin. O sea, en realidad es esta forma, esa desviación populista del keynesianismo que tiende claramente a un estatismo de corte dirigista, si vos querés stalinista, además por las formas políticas. Pero el compañero Moyano, yo creo que está muy nervioso por eso. Me parece que no es quien para andarle contando las costillas a nadie. Y me pareció muy gracioso su presencia en Mirta Legrand el otro día, con Mirta preguntándole, ¿y usted, Moyano, cuánto gana? Cosa que todavía no sabemos. Todavía está la incógnita de saber cuánto gana el compañero Moyano. Ahí está la joya que ahí le está dejó. Lilita pidiendo, ahí está Carrió pidiendo las declaraciones juradas de los últimos 5 años. Me parece muy bien y porque, no sé, los compañeros camioneros nos regalan, no van a almorzar y llevan joyas de Swarovski para la anfitriona, ¿no? Sería bueno que explicara el compañero Moyano para después poder hablar, porque hablar en nombre de los trabajadores hablan todos, después son muchos más, casi todos los que hablan en nombre de los trabajadores son los que viven de ellos. Más que el partido populista, vos planteás el partido militar y el partido populista, ¿no? Como el reparto del juego del poder, básicamente, de los últimos 70, 80 años. Uh-huh. La inquietud personal es cuánto populismo intrínseco, residual, cultural nos queda, cómo desbaratar esas estructuras de la cultura populista. Y acá vuelvo a Macri. Las tentaciones del presidente hoy deben ser muy grandes. Tiene un chorro de dinero que le va a venir, el endeudamiento, bajo la posibilidad de no tener que hacer un ajuste draconiano. Podría tranquilamente hacer la plancha, podría peronizarse Macri. Vos decís que uno de los problemas de los gobiernos no peronistas es justamente cuando intentaron por reflejo, por estrategia, por intuición, peronizarse.
Pregunta, ¿ves en Macri ese peligro que Macri se peronice? No hoy. Me parece que una señal fuerte es la que vos empezaste a analizar y después fuiste para otro lado, que es cuánta deuda aceptó el gobierno. Porque lo que hubiera hecho cualquier gobierno peronista es dame a 8%, bueno, dame toda. Corto ahí el análisis porque dejo el beneficio de la duda, porque hasta ahora no sabemos, hasta ahora hay como una modestia en el endeudamiento. Bueno, ¿no? esto es claramente no populista, afrontar los resultados, o sea, endeudarte para tratar de que no haya un desastre social. Yo creo que el gobierno en ese sentido lo está haciendo bien, creo que está sufriendo mucho más la clase media que más abajo. Abajo yo veo muchísimas medidas de ampliación de asignación universal por hijo, ampliación de las asignaciones familiares, subida del mínimo sí, no de imponible. todas maneras, un 7% de inflación en abril, con el aumento del boleto, del transporte. Aunque la gente perciba que, no sé, los cigarrillos, la gaseosa le aumentó en los últimos 10 años, sí, 700%, la verdad que a la hora de los números, me pasa, lo veo lo veo en los mensajes de la radio, en la interacción permanente. En Córdoba, que fue mayoritariamente votante de Cambiemos, hoy creo, y ese es otro de los ítems a tener en cuenta en Cambiemos, hoy hasta el votante de Cambiemos, que está en la fragilidad de esta hecatombe. Ese punto. Claro, dice, ¿dónde está el horizonte? Ahí está, ese punto es muy interesante. Yo creo, y esto es una percepción, es muy difícil de evaluar con parámetros objetivos, pero mi sensación es que los que están pagando la parte más dura de la crisis no son los trabajadores y de ahí para abajo, sino sobre todo la clase media baja y la clase media media, que son sobre todo votantes de Cambiemos. Y ahí veo otro rasgo no populista del gobierno, que es tomar medidas que permitan que la economía se relancen cuidando sobre todo a los más de abajo y no a su base electoral. Eso fue uno de los errores que yo creo que cometió la Alianza, que cuidó su base electoral y no miró más abajo, y cuando se dio cuenta lo tapó el agua porque el peronismo activó ahí y organizaron lo que fue no usó la palabra golpe de Estado, pero sí una destitución voluntaria organizada desde el PJ de la provincia de Buenos Aires. Me parece que en este sentido Cambiemos está haciendo una cosa novedosa, que es, no populista, no endeudarse más de lo que se necesita para tratar de zafar del temporal. Claramente estos 2 o 3 meses van a ser los peores, no me cabe ninguna duda, y por otro lado es tener la valentía de cubrir más abajo y afectar la propia base electoral, que me parece que soy la que está más enojada. ¿Te imaginas a Macri vetando la llamada ley antidespido de doble indemnización? Sí, y yo espero que lo haga, porque yo creo que el peronismo es básicamente el método de comportamiento habitual del peronismo es psicopático, y cuando no perciben autoridad, no perciben búsqueda de consensos o de diálogo, eso lo perciben como debilidad y van por el resto. No vetarlo creo que sería tirar unas gotitas de agua en el mar donde nadan los tiburones. Me parece que es una ley, primero hay que vetarla porque me parece que desde el punto de vista económico es un desastre. Y voy a las cifras. Duhalde, 4 días después de asumir la presidencia en el 2002, Duhalde saca toda una serie de medidas económicas en una misma ley, cuyo número no recuerdo, ni es importante. Artículo 16 de esa ley es doble indemnización para despidos. La desocupación medida por el INDEC era del 18%. 4 meses después, en la siguiente medición, era del 21%. O sea, la ley no sirve. No sirve primero porque aparecen despidos preventivos, primera cosa, y segundo porque lo que pasa es que se despide sobre todo al sector más débil, que es el que está en negro. Y por lo tanto no sirve. Por lo tanto, creo que sí tiene que ser vetada, en primer lugar, porque no sirve. Y en segundo lugar, porque sería una demostración de decisión por parte del gobierno de defender aquello en lo que cree sin atemorizarse por las maniobras del peronismo. Ahora voy a hacer un breve intermedio, me voy a ir a Santa Cruz, vamos a dialogar con Francisco Muñoz, que ya está en línea. La gente de OPI Santa Cruz, los colegas de OPI Santa Cruz, la organización periodística independiente, creo que deben ser reconocidos como aquellos primeros periodistas que nos alertaron, a todos los otros nos alertaron
de cómo se había construido aquel feudo y que aquello podría replicarse. Pero después te quiero preguntar, Fernando, si la cura en salud, entre comillas, del proceso judicial contra el kirchnerismo puede llegar a ser esa base para que la sociedad de alguna vez se dé cuenta de que el robo sistemático no es una operación aislada de un grupo de extraterrestres que vinieron y dijeron acá nos hacemos de Santa Cruz. Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos allí. Bueno, ¿cómo está Río Gallegos? ¿Cómo la percibí? Ya sé que nada de lo que está ocurriendo les es demasiado extraño, digo, en el fondo, tal vez sí en las formas. No sé si ustedes que conocían a Báez antes que nadie, que conocían a estos personajes antes que nadie, se imaginaron semejante revuelo, ¿no? Semejante raíz de la justicia buscando kilómetros cuadrados de estancia de Kirchner y Báez, o de Báez, Cristina, etcétera. A ver, yo creo que si nos preguntabas hace 8 meses atrás, esto era una película, digamos, era imposible que pasara. Pero bueno, pasó y estamos viviéndolo en este momento en Santa Cruz, estamos viendo que la justicia está avanzando en algunas cosas. Suponemos que la justicia, a partir de todo lo que se llevó en estos allanamientos que hicieron en la provincia, van a tener que seguir allanando en Santa Cruz y van a tener que seguir avanzando en la justicia, porque acá hay muchas cosas por seguir, muchas cosas por avanzar. Sabemos que Báez tiene muchas propiedades que no están declaradas, que muchas que están todavía, que se desconocen, que hay muchas que se desconocen, que seguramente, y ojalá con la documentación que se llevaron en las últimas horas, puedan avanzar sobre ellas y nos puedan ir contando, o la justicia se pueda ir enterando de cosas que nosotros fuimos contando durante estos años, y a partir de ahí puedan seguir avanzando con esta investigación, ¿no? Francisco, claramente, ¿hay alguna posibilidad de que el nexo se corte? Digo, que todo esto quede en Báez, todo esto quede, no sé, en Cristóbal López. ¿Hay alguna manera, hay algún subterfugio, algún camino desconocido para no asociar al matrimonio Kirchner a las responsabilidades penales derivadas de los delitos de Báez? A ver, yo creo que si la justicia investiga como corresponde y avanza con todo el poder de la ley, digamos, en esta situación, y empieza a investigar por qué Báez, que todos sabemos que se enriqueció a través de la obra pública, y de obra pública que no se hizo, que se hizo mal, o certificaciones que le pagaron, que nunca se hicieron. O sea, en Santa Cruz hay muchas obras de los 16.000 millones de pesos que Lázaro Báez, que las empresas de Báez ganaron con obra pública en Santa Cruz, que fueron pagados sin ni siquiera se ponga el cartel. Entonces, a partir de ahí, la justicia debe avanzar, investigar y saber y conocer por qué Báez tuvo esa ventaja con el resto de las empresas, tanto de la provincia de Santa Cruz como del resto del país, y por qué nadie controló. Porque claramente no hubo controles ni de vialidad provincial en el caso de las rutas provinciales, ni de vialidad nacional en el caso de las rutas nacionales, ni de la UIF en el caso de cuando Báez iba con caja de 5 millones de pesos o bolsos con 5 millones de pesos a las ventanillas del Banco Nación aquí en Río Gallegos a depositar plata en su cuenta corriente de la empresa Austral Construcciones, y nadie le decía nada, lo podía hacer con total problema. O por qué Lázaro Báez tiene 730 cheques rechazados en el Banco de la Nación por falta de fondos, no porque estaba mal escrito, porque había algún problema con alguna firma, sino que sencillamente porque tenían falta de fondo. Y te quiero preguntar, a todo esto, con la justicia husmeando en cada rincón de Santa Cruz, Alicia Kirchner, la gobernadora, ¿dice algo, explica algo? Los funcionarios actuales de Santa Cruz, los responsables de la AFIP, sabemos que el conglomerado de hermanos, tíos, cuñados, primos que ocupaban Justicia Federal, AFIP, etcétera, era más que elocuente. Pero hoy, Alicia Kirchner, ¿dice algo? No, acá hay total silencio. Con respecto a esta causa, hay total silencio. En Santa Cruz nadie, ni Alicia Kirchner, ni el vicegobernador Pablo González, ni Máximo Kirchner, que es diputado. Tampoco la oposición habla mucho con respecto a lo que está pasando con el caso Báez. Hay un silencio muy fuerte con respecto a este caso en Santa Cruz. Oficialmente nadie dice nada, extraoficialmente casi nadie se anima a decir una palabra ni a mencionar a Báez, y mientras más lejos está y más separado de los Kirchner puede estar en este momento, es mejor.
para ellos. Hay que recordar también que en Santa Cruz hay un conflicto social muy importante. Aquí desde que empezaron las clases no hubo una semana normal. El miércoles y el jueves, o sea, mañana y pasado, van a haber 48 horas de paro del gremio docente, que es el gremio DOSAC en Santa Cruz, y los gremios estatales de la provincia que se están sumando a estos paros. Y hace más de un mes y medio que no hay clases normales en los establecimientos y que tampoco muchos de los organismos del Estado funcionan de forma normal por los paros que está sufriendo Alicia Kirchner por falta de aumento de sueldo y por falta de paritarias en muchas veces. Francisco, por último, ¿se imaginan ustedes a la familia Kirchner, en este caso a Cristina Fernández, a su hijo, presos? ¿O a la expresidenta entre rejas? ¿O todavía les parece un juego de ficción eso, teniendo en cuenta la impunidad o en todo caso el poder omnímodo que representaron durante más de una década, mucho más? Nos parece que con lo que vimos que está pasando con Báez, digo, en este último tiempo, que te voy a lo que te decía en el principio, que hace 8 meses atrás nos preguntaban si esto iba a pasar, te decíamos que no. Hoy no sabemos qué va a pasar realmente, sabemos que si Báez se decide hablar como se lo está pidiendo Fariña, como lo está pensando él, como lo está charlando con sus abogados, si en algún momento se decide hacer eso y hablar y a contar muchas cosas que él sabe, sabemos que hay documentación que compromete mucho a la familia Kirchner. A varios en poder de Báez. En poder de Báez, sí, es así. Esa situación es así, porque el mismo Néstor era una persona que necesitaba tener documentación para estar seguro de lo que estaba haciendo. Por último, lo que ha dicho anoche Fariña, lo que dijo ayer Fariña a los colegas de Clarín y de TN, en el relato histórico, ¿te suena todo verosímil o gran parte verosímil? Sí, gran parte es verosímil. Gran parte porque además nosotros fuimos me llamaba mucho la atención mientras lo escuchaba ayer a Fariña, porque escuchaba muchas cosas que yo habitualmente cuento en los medios nacionales. Lo he charlado con vos y lo he charlado con mucha gente que nos fue llamando en estos últimos 15 días, que digamos, esta causa estalló porque a partir de los allanamientos y de la exposición pública que tuvo esta causa, nosotros fuimos contando cosas que yo ayer lo escuchaba atentamente a Fariña y me escuchaba en muchas de sus frases y de las cosas que iba contando. Francisco, felicitaciones a vos, a Rubén, por tantos años, y de mantenerse allí contando nada más que lo que veían, lo que sabían, lo que escuchaban. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Francisco Muñoz, de OPI Santa Cruz. Admirable, ¿no? Estos 12 años fueron muy duros, lo digo desde mi perspectiva, fueron durísimos. Acá, en Buenos Aires, me imagino lo que debe haber sido Santa Cruz. Y un detalle muy notable, sabés que ayer presentamos el libro en la Feria del Libro con Novarecio, la cantidad de gente que se acerca de Santa Cruz. 3 o 4 personas en diferentes momentos identificándose como de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué van a decir los muchachos? Gobernaron siempre Santa Cruz. ¿Cuánto hace que el kirchnerismo gobierna Santa Cruz a nivel nacional, a nivel provincial, a todo nivel, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Cómo que una provincia que tiene recursos petroleros, que le dieron el dominio del propio subsuelo y le tiraron los 600 millones de dólares por la cabeza? ¿Qué pueden explicar? ¿Sabés que me da una sensación, ¿no? Este libro, el tuyo, otros libros están construidos sobre las bases de la explicación de lo que fue, bueno, cierta tendencia autoritaria, del partido populista, digamos, de los mecanismos desde el peronismo en sus inicios hasta esta última, que vos decís es la versión casi totalizadora del peronismo porque tiene de todas las partes, digamos, un pedazo de cada una de las peores partes del peronismo. Ahora, el robo. Corrupción hubo en los 90, corrupción hubo en los 70, corrupción hubo en los 80. Ahora, el robo a esta escala, ¿no? Mirá, yo firmé en el 2008, era diputado en ese momento de la coalición cívica y firmamos la conocida denuncia encabezada por Carrió, pero firmada por varios de nosotros, entre ellos yo, me enorgullezco de eso, denunciando al gobierno como asociación ilícita y mencionando explícitamente a Báez, a López, a Devido como cajero. Estaba todo descrito, cayó en el juzgado de Ercolini y ahí durmió. Durmió también, digámoslo, con la complacencia de buena parte de la sociedad, porque ese bloque de la coalición cívica, del que formaban parte de gente que ahora está en el gobierno, como Alfonso Prat Gay o Patricia Bullrich, que fue de alguna manera
la oposición fuerte al kirchnerismo en la Cámara de Diputados del 2007 al 2011. En el 2011 fue el 1.8 de Carrió y en toda la Argentina hubo una sola lista que logró entrar un diputado, que fue la lista en la que estaba yo, pero yo era el segundo, por lo tanto quedé afuera. Pero o sea, la sociedad nos castigó ferozmente y no solo votó con el 54% a Cristina Kirchner, votó a los líderes opositores que eran los menos opositores y los que habían sido más blandos y condescendientes con el kirchnerismo, los que decían, no, aerolíneas sí porque hay que reforzar el Estado. Cuando nosotros decíamos, con eso van a armar una caja, eso lo van a terminar pagando los argentinos más pobres y todos los argentinos se va a terminar pagando con inflación, lo vamos a pagar entre todos con impuestos, inflación para que armen una caja a favor de, no pensábamos que se iban a dar a la cámpora, pero era claro que iban a armar una caja ahí, nos decían, la derecha o neoliberal hay que reforzar el Estado. A eso se votó la sociedad argentina como oposición también en el 2011 y las consecuencias están a la vista. Digo, no por enrostrarle nada a nadie, sino porque creo que los ciudadanos argentinos todavía ignoramos el enorme poder que tenemos con el voto y los mensajes muy fuertes que damos a la clase política. Hoy el gobierno, yo te decía, hablé bastante de la herencia económica, pero hay una herencia política también muy difícil, que es que es un grupo parlamentario absolutamente minoritario. Eso también lo votamos nosotros. Por favor, tomemos nota y los que estén a favor del gobierno piénsenlo en el 2007, no hagamos experimentos. En el 17. ¿Qué dije? ¿2007? 2017. Sí, bueno, estoy vivo en el pasado. 2017, es decir, se vienen las elecciones el año que viene y el gobierno de Cambiemos es una minoría relativamente pequeña en ambas cámaras. Pensémoslo bien, porque los mensajes y el poder que los ciudadanos tenemos con el voto es mucho más fuerte de lo que a veces sospechamos. Me da la sensación que hay como una pregunta muy difícil de responder, y es cuánta tolerancia tendrá la sociedad en función de el facilismo adquirido. Somos facilistas, nos gusta que nos den ficción. De hecho, reitero, casi la mitad de los argentinos votó por Scioli, ¿no? Hay muchos que están extrañando a un Guillermo Moreno. Che, ¿por qué no ponemos a los empresarios contra la pared? ¿Por qué no le exigimos a los empresarios? La culpa del aumento de precios es del gobierno. Digamos, los mecanismos de cooptación cultural siguen vigentes. Mire, yo tendría dos mensajes para la gente que razona así. El primero, si queremos resultados distintos hay que hacer otras cosas. Yo mucho veo en los programas de televisión todavía, ¿no? Te vienen y te dicen y te proponen para salir del desastre que dejó el kirchnerismo la receta kirchnerista. Ya lo hemos visto esto. Está claro, y yo creo que el gobierno está apostando a otra cosa, que yo creo que va a salir bien, pero bueno, depende de muchísimos factores. Lo otro que digo es esto, ¿qué es lo que está en juego? Porque yo escucho, no, porque subió la nafta, porque no, ahora me para acá y no voy a poder salir. Bueno, yo no voté esto. Hoy tenía mensajes de yo no voté aumento de la nafta, yo no voté inflación del 7%. Claro, sí, bueno, hubieras votado a Scioli. Porque la respuesta a eso es, si vos creías que había que seguir con esa receta de gobierno, hubieras votado a Scioli. Mirá lo que está pasando, yo le diría, mirá lo que está pasando en Brasil. Brasil tiene un 4%, 2 años seguidos de menos 4% en el PBI, que fue lo que tuvo la Argentina en el 2002 glorioso del Salvador de la Patria. Eduardo Duhalde, menos 10% del PBI, ¿no? 40% de inflación con salarios congelados, 57% de pobreza, menos 10% del PBI, los dólares no se los devolvieron, se los dieron a los bancos, ¿no? Eso fue el 2002 del Salvador de la Patria. Si querían eso, hubieran votado al moderno Duhalde, que era Scioli. Otra vez el peronismo de la provincia de Buenos Aires, a hacer el gran ajuste social, bendecido por los sindicatos, porque le hicieron 4 paros generales a De la Rúa, con la pobreza del 38%, y ninguno a Duhalde con la pobreza del 57%. Pero ahí lo que está en juego acá es esto. A ver, ¿queremos pagar el boleto de tren barato y que pase lo de 11? Porque no hay forma de pagar el boleto inexistente que se pagaba en la Argentina sin que pase lo de 11. Así que si vos querés pagar el boleto al nivel de lo de que se pagó en estos años, después no seas hipócrita y te pongas a llorar por lo de 11, porque es lo que va a pasar, ¿no? Entonces,
A mí me parece que tenemos momentos difíciles. Yo entiendo que la gente está en una situación difícil, no alcanza, en vez de dar un paso adelante, dimos un paso atrás. Pero yo creo, sinceramente, que es un paso atrás de esos que sirven para tomar impulso. Y lo que está en juego es esto. El peronismo ha inventado sistemáticamente versiones peores de sí mismo. Cuando se fue Menem, todos votaron a Kirchner ilusionados porque decían, peor que Menem no va a ser. Tuvimos al kirchnerismo, y lo que viene nuevo del peronismo, lo que venía y evitamos por ahora, era peor de lo que había antes. Entonces lo que está en juego, yo creo que lo que está en juego es si vamos a tener un país democrático, porque si este gobierno fracasa, este gobierno tiene dos grandes cosas que cumplir. Primero, evitar un crack, una crisis que lleve pobreza al 30, al 50% por estallido de la economía. Hasta ahora creo que lo está haciendo bien. Segunda gran responsabilidad de este gobierno, terminar el mandato. Desde 1928 no hay un gobierno democrático que termine su mandato, un gobierno no peronista. Fue Alvear en el 28 el último gobierno no peronista que terminó su mandato. Por lo tanto, los que quieren cerrar la grieta, yo les tengo una mala noticia. Esta grieta se puede empezar a cerrar una vez que un gobierno no peronista termine su mandato, porque si no, lo que hay no es una democracia, es un régimen de partido único que sistemáticamente elabora monstruos, uno peor que el otro. Menem no podía ser peor que Menem, tuvimos a Kirchner. Y después de Kirchner viene otro peor. Así que yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de responsabilidad y un poquito de verdadero cariño por el país. Después te voy a pedir en sentido práctico cómo evitar el crack. No me des una receta económica, pero creo que podemos llegar a alguna conclusión. Breve pausa, servimos otro cafecito con Fernando y vamos cerrando el conversatorio. Mucha gente en el Twitter opinando, bueno, ya te llegará, sos un tuitero de ley, así que la gente, gracias nos arroban a ambos y gracias por estar allí fundamentalmente. Gracias a los anunciantes que nos acompañan en esta aventura de este conversatorio 2016. Muy a contramano, ¿no? Tal vez del vértigo y de las discusiones hoy en televisión. Fernando, a mí, después de leer tu libro, decía, ¿cuál es la fórmula para un gobierno no peronista? Y parece simplista, pero si generás trabajo genuino y lográs sacar de la pobreza, no te digo a 30 millones de personas, porque eso pasó en Brasil, no sé, en la Argentina ¿cuánto? ¿A 5 millones de personas? Le estás, de alguna manera, disputando y quitando las bases históricas del discurso peronista, ¿o no? Digo, ¿qué quiero plantear? Con eficacia gubernamental, que es donde creo que apunta Macri, generar trabajo, multiplicar trabajo y por ende bienestar, ya está, no hay mucha historia, no es mucho más misterioso que eso, ¿o sí? No, me parece que es eso, generar trabajo y trabajo de alta calidad. Déjame decir algo, que una persona, que hay que diferenciar qué es trabajo y qué es subsidio, ¿no? Porque, por ejemplo, los obreros de Tierra del Fuego ¿tenían trabajo? Es decir, porque llegaban piezas que la única forma que esa industria subsistiera es con subsidios del resto, sí. Con un mercado cerrado. Sí. Y, o sea, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y la Argentina está lleno de eso, de lugares que parece mucho. Esto es trabajo si vos generás valor, no si cobras un sueldo. Cobrar sueldo sin generar valor, obviamente no estoy culpando a la gente que agarra lo que puede. Bueno, me imagino, un ejemplo complementario de eso es un país lleno de cuentapropistas, ¿no? Que se rebuscan la vida con lo que pueden. ¿Eso es trabajo genuino? Depende qué, porque cada vez hay más trabajo autónomo y lo que antes se llamaba cuentapropismo hoy es una de las partes más dinámicas la sociedad. Pero, ¿no? Claro, sí, cuentapropismo es un universo vasto. Digo, el tipo que se pone un kiosquito, al lado de otro kiosquito, en 2 cuadras. No, bueno, por eso es insustentable y tiene que ser. El gran problema que ha tenido el peronismo es que ha tenido 3 décadas para gobernar, como no tuvo ninguna otra fuerza política, y en las 3 décadas han hecho lo mismo. 3 o 4 años al principio de plata dulce y de fiesta y redistribución de la riqueza y manteca al techo y una larga crisis. Eso lo empezó Perón, ¿no? Del 46 al 49 fiesta, en el 50 plan de austeridad. Hay un discurso reproducido en el libro donde Perón le dice, bueno muchachos, ahora hay que consumir menos, consuman solamente lo necesario. Lo dice Perón, eso dicho hoy es un ajuste, ¿no?
Con Menem pasó lo mismo, 3, 4 años de plata dulce y después terminó como terminó en el 2001, porque lo que explotó en el 2001 fue lo que se gastó al principio de Menem, y con el kirchnerismo vuelve a pasar lo mismo. Yo hay dos buenas noticias. Hoy una, por ejemplo, 5.000 puestos de trabajo en Globant, que es una empresa de software. Ese es el futuro. Ahí es donde la Argentina puede competir, no en el trabajo físico repetitivo. Y el trabajo físico repetitivo, es decir, el trabajo obrero, el trabajo manual, al cual lamentablemente una parte de la Argentina es su única probable fuente de ingresos genuina, tiene que estar en la obra pública, sobre todo en la obra pública. Y yo veo eso, que el gobierno está apostando bien a los sectores más avanzados, que en la Argentina son el sector del conocimiento y la información, la así llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento, Globant, por ejemplo, y la obra pública. Y por el otro lado, y el campo, que es otro sector globalmente competitivo de la economía argentina. Y con eso lo que hay que hacer no es dar, con lo que gana eso y los impuestos de eso, no tiene que ir a parar a subsidios, tiene que ir a la obra pública, a generar trabajo. Hay que dinamitar el conurbano, pero dinamitarlo socialmente creando trabajo genuino y trabajo en el interior del país. Hay que hacer ferrocarriles y autopistas y hospitales y obra pública. Yo cuando los industriales argentinos dicen en la Argentina no hay trabajo, subsidiame porque no hay trabajo. Acá falta todo. ¿Cómo puede ser que no haya trabajo? Hay que hacer redes de gas, hay que hacer cloacas. Y ahí yo creo que hay un plan, por lo menos delineado, que yo espero que se cumpla, tengo esa ilusión. ¿Un papa peronista habrá leído esto? No sé, no sé, se desmaya Francisco, ¿no? ¿Qué es un papa peronista? Francisco tiene cosas, por ejemplo, Laudato Si, la encíclica es extraordinaria, plantea los grandes problemas del mundo. Es un papa, ¿no? No le vamos a pedir capitalismo avanzado, pero me parece que plantea los grandes ejes del mundo y habla inclusive de una autoridad pública mundial, música para mis oídos. Yo que vos me conociste hablando de la globalización de la democracia, de la necesidad de crear instituciones públicas mundiales que regulen el cambio climático, los mercados financieros, etcétera. La pregunta es si bancará un gobierno no peronista. Cada vez que Francisco entra a la Argentina es el desastre absoluto, No hay más que hacer una galería de fotos. Es cierto. Una galería de fotos, Maradona, Moreno, bueno, dejémoslo ahí. Gracias por esta charla. No, gracias a vos por tu interés y por tu tiempo. Ha sido el conversatorio con Fernando Iglesias. Pausa, final. Muchas preguntas habrán quedado dando vueltas, reflexiones propias. ¿Es la sociedad argentina o es el peronismo? ¿Es el peronismo hecho a medida de la sociedad argentina? ¿Cuánta complicidad tenemos y participación necesaria en erigir al peronismo como victimario y nosotros con el síndrome de la mujer golpeada? ¿Cuánta paciencia tendremos con un gobierno no peronista? ¿Cederemos ante la adicción que nos genera la droga, el peronismo? ¿Cederemos ante la ficción que consumimos durante mucho tiempo? ¿O será un golpe letal y definitivo, la obscenidad del robo que nos han perpetrado? ¿Fue casual el robo? ¿Fueron dos tipo Bonnie and Clyde que decidieron quedarse con el país? No sé si con un Producto Bruto Interno o el 20%, pero nos robaron a cara descubierta. Los estafados por el kirchnerismo, los que apoyaron de buena fe, que creyeron en la revolución a favor de los pobres, ¿tendrán esa fuerza moral para destetarse de lo que edificaron como ídolos que hoy son de barro? Preguntas, no más que preguntas. Hasta el próximo conversatorio.